Hola hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Esperamos que estén bien. Buenas noches, En esta Dios les tarde. bendiga. Disculpen un poco la tardanza, pero ya estamos aquí. Bueno, amados hermanos, estamos contentos de que estén conectándose. Y entonces, en esta tarde tenemos algo muy nutritivo para ti. Tenemos algo muy bueno que te va a alimentar, te va a fortalecer. Así es que en esta tarde queremos agradecerles por estar conectándose. Ok, Dios te bendiga estar ahí. Dios te bendiga. Me da gusto que estás por ahí. Muñequita, la muñequita. Dios te bendiga. Muy bien, pues vamos a empezar con un tiempo de adoración y luego después pasamos a la palabra. ¿Parece bien? Ok, sale pues. Que para siempre es tu misericordia. Porque tú eres Oh Señor Jesús, estamos aquí reunidos. y nunca nos Estamos desamparas. aquí reunidos. Por eso, Señor, Bendito sea tu nombre, Jesús. Te alabamos, Señor. nos rendimos a ti. Te adoramos a ti, Señor Jesucristo. Nos rendimos para tus Te propósitos. exaltamos a ti, Dios. Bendecimos tu nombre precioso, tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. Bendito seas. Aquí, Señor, Envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el vaso, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, yo venceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, sí Señor, Yo obedeceré. sí Dios, sin reservas ni condiciones te serviré. Sí Señor, aquí están nuestras manos, aquí están nuestros pies, Sí, Señor. aquí está nuestra boca, Señor. Señor, úsanos. Señor, úsanos. Estamos entregados sin reservas a ti, Señor. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo obedeceré, Te obedeceré. sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, oh Señor, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, mi Señor, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Oh Señor Jesús,
Señor mi Dios, te serviré, te serviremos, te serviremos, Señor, te serviremos, te serviremos a ti. sí, Señor. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, sí, mi Dios, aleluya, sin reservas ni condiciones te serviré. Oh, sí, Sí, Señor. Señor. Padre, te adoramos a ti, Jesús, porque tú diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Lo menos que podemos hacer es adorarte a ti. Amén, 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 amén. Quiero adorarte, Sí, Señor. quiero adorarte a ti, Señor. Aleluya. Quiero adorarte. Sí, mi Dios. Andar en tus caminos. Solo a ti, Señor. Quiero andar en tus caminos. Quiero andar en tus caminos, Señor. Quiero andar en tus caminos, Señor. Quiero andar en tus caminos, Señor. Aleluya, Señor. Sí, Señor. Queremos obedecerte. Queremos, Amén. Señor, caminar en tus caminos. Así es, Señor, mejor la obediencia Tú has hecho- que los sacrificios. En nuestra vida, Señor. Gracias por sanarnos. Gracias por restaurarnos. Danos, oh Dios, corazón abierto a ti, Señor. Corazón rendido. Corazón rendido. Corazón rendido. Sí, Señor. Sí, mi Dios, nos rendimos a tus pies, Señor. Señor. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Todo Señor. lo que soy, todo lo que soy, Tu voluntad. todo lo que soy, todo lo que soy. Aleluya. Todo lo que soy, con todo lo que soy, con todo lo que soy, te adoraré a ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Con toda mi vida. Sí, Señor. Condúcenos, Señor. Aleluya. Guíanos, Señor, en tu palabra, guíanos en tu verdad. Queremos obedecerte, queremos sujetarnos a ti. Sí, Señor. Queremos andar en tus caminos, Señor. Señor, ayúdanos, danos la gracia para caminar contigo en estos días. Enséñame a caminar Así es. en la senda de justicia. Queremos caminar contigo, Amén. Señor. Espíritu Danos de Santo, beber. Danos de beber, Señor. Danos de beber de ti, Dios. Llénanos, sácianos. Danos de ti, danos del agua viva que hay en ti, Señor. Renuévanos.
en tu presencia. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Oh, necesito adorar. Quiero estar contigo. Dame de beber de tu manantial. de tu mano, Dios. Dame de beber. Sí, Señor. Necesitamos más. Necesito más de ti. Dame de beber Espíritu Santo, de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesitamos más de ti, Señor. Llénanos, danos de beber, Señor. Necesito más de ti, Quiero Señor. estar, Señor, en tu presencia. quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Oh, 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 y poderte contemplar. Y poderte contemplar, Oh. Señor. Necesito estar contigo. Te anhelo, Dios, Necesito adorar. Necesitamos adorarte, Señor. Dame de beber Dame de beber de tu mano. Señor Jesús. Dame de beber. Dame de beber, Jesús. necesito más. Necesitamos más de ti, Señor. Señor. Necesitamos. Dame de beber De tu manantial, de tu manantial, Señor. Dame de beber. Jesús. Necesito más. Necesito más. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Danos de beber. Sí, Señor Jesús. Danos más de ti, Señor. Más, Señor. Danos más de ti, Señor. Más de ti, más de ti. Danos más de tu presencia, más de tu palabra, más de tu Espíritu Santo. Danos más de ti, Dios. Tenemos sed de ti, Señor. Derrama de tu gracia, derrama de tu Espíritu sobre nosotros. Sí, Dios. Yo quiero Quiero más. más. Quiero más. Sí, Señor. Más de tu Espíritu, más de tu presencia. Presencia. Quiero más de ti. Sí, Dios, quiero más. Queremos más de ti. Quiero más.
de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Queremos más de ti, Señor. Aleluya, Señor, más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Queremos más de ti. Queremos más de ti, Dios. Queremos más de ti, Señor. Más de ti, Espíritu de Dios. Más de ti, Señor. Más de tu presencia. Más de tu amor, Señor. Más de tu gloria. Más de ti, mi Dios. Más de ti, Señor. Aleluya. 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 Señor, gracias. Gracias por esta tarde, Señor. Oh, sí, Señor. Señor, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, que podemos estar orando. Señor Jesús. Gracias, Señor, que aún al interior de nuestras casas. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor, que tenemos al menos la de poder alabarte y de poder adorarte, Señor. Gracias que esa libertad todavía no ha sido, Señor, quitada de nosotros. Aleluya. Gracias por tu palabra que nos sostiene, nos fortalece, nos inspira, nos ilumina. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos levantar nuestras manos y adorarte y alabarte, Señor. Gracias, Señor, porque despertamos en este día y podemos, Señor, ver la grandeza de tu amor y ver, Señor, tantas cosas maravillosas que tú has hecho, Señor. Muchísimas gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos y te exaltamos. Señor, oramos por tu palabra. Oramos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra hoy en esta tarde. Oramos que esa Amén. palabra que vamos a compartir hoy en esta tarde, Señor, nos inspire, nos anime, nos motive. Aleluya. Sí, Señor. Y, Señor, que tú la plantes como una semilla en nuestro corazón, Amén, Señor. amén. Sabiendo, Señor, que Sí, Señor. hay tantas cosas, Señor, tan cambiando en nuestro mundo, Señor, que necesitamos a tu palabra y confiar en tu palabra y guardar tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Gracias, te damos Padre. gracias. Oro por todos los que están, Señor, conectados. Señor, te pido que tú, Señor, les des un oído para oír, Señor, tu palabra. Que les des, Señor, un corazón abierto para que tú puedas hablar a sus vidas. Amén, amén. Señor, yo solo soy un portavoz de tu palabra. Sí, Señor. Y, Señor, te pido que tú puedas penetrar, Señor, las paredes de nuestra alma y que siembres esa palabra en nuestro espíritu. Jesús. Señor, te damos gracias, Gracias, te Padre. adoramos y te exaltamos. Gracias, Padre A ti. Todopoderoso, eterno. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Como siempre lo hacemos, oramos por todos los que están pasando ahorita alguna situación, alguna necesidad y algún problema. Queremos pedir al Señor para que tu necesidad sea tocada, sea alcanzada. Queremos que el Señor te fortalezca, queremos que el Señor te renueve, te restaure. Y bendecimos tu vida y bendecimos la vida de tu familia y bendecimos la vida de todos nuestros hermanos en la fe. Oramos por la salvación de tanta gente que todavía está sin conocer a Jesús como su Salvador.
Entonces en este día oramos junto con ustedes para que podamos recibir lo que el Señor quiere que recibamos en este día. Así es que Dios les bendiga mucho y vamos a entrar en la reflexión, en la palabra de Dios. Amén. Bienvenidos todos los que están entrando. Bienvenidos todos. Daniel, Dios te bendiga, Daniel. Sergio, Dios te bendiga, Sergio. Nos da gusto que estén conectados. Mira, usa este. Hoy en esta tarde yo quiero compartir con ustedes algo que en particular el Señor me ha estado mostrando que necesitamos concentrar nuestra atención y no solamente hablar sobre cuestiones escatológicas que ver con el futuro cercano que está a la vuelta de la esquina de nosotros, pero yo quiero hablar con ustedes sobre asuntos que van a darnos a nosotros también un entendimiento sobre la importancia que tiene las prácticas espirituales que debemos de estar afianzando hoy más que nunca. ¿Por qué? Pues porque el mundo está cambiando muy rápidamente. Y así como está cambiando el mundo rápidamente, nosotros necesitamos también darnos cuenta que necesitamos aferrarnos y agarrarnos bien y sostenernos bien de las disciplinas espirituales como es la oración y como es la palabra de Dios. Ahorita obviamente no podemos reunirnos como grupo de iglesia físicamente, pero podemos estar conectados como lo estamos ahorita. Así es que yo quiero hablarles sobre una de esas disciplinas que tiene que ver con la palabra de Dios, y yo quiero nombrarle a este tema que quiero compartir con ustedes, se llama transformados por la palabra. Transformados por la palabra. Y entonces, una de las cosas que necesitamos hoy en este tiempo más que nunca, considerar y valorar la palabra de Dios como algo bien importante en nuestra vida, porque yo sé que ahorita todavía tenemos la Biblia y tenemos libertad para leer la Biblia. Yo no sé qué pueda pasar, no sé, en un tiempo más adelante quizás ya no tengamos esta bendición. Entonces vamos a tener que grabarnos la palabra de Dios. Vamos a tener que llevarla al corazón y a nuestra mente para que la palabra de Dios nos fortalezca si acaso llegamos a momentos críticos en los cuales vamos a necesitar uso de esta palabra, de la palabra de Dios. Y yo quiero llevarlos a ustedes a Hechos capítulo 20, en el verso 32. Y entonces el tema que les estoy tocando ahorita es transformados por la palabra. Nosotros tenemos que ser transformados. Tenemos que ser transformados con una nueva mente, la mente del Señor Jesucristo. Tenemos que tener una nueva mente, una nueva forma de pensar, un nuevo pensamiento, tomando muy en cuenta la importancia de la palabra. En Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, estoy en la escritura de Hechos 20:32, y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Es bien importante que entendamos lo que dice ahí en la escritura. En esta parte aquí, el libro de los Hechos nos habla, dice que el escritor dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dios está enseñándonos algo bien importante. Nosotros necesitamos dejarnos afianzar por la palabra y la palabra de su gracia. Dice que tiene poder para sobreedificarles, que tiene poder, la palabra tiene poder. Yo quisiera que
que podamos dejar que esto resuene en nuestros corazones. La palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Entonces, dice aquí, y ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. O sea que hay muchos más, otros como tú y como yo, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, pero no solamente eso, por la sangre de Cristo, pero también es importante que nosotros nos tomemos la palabra como algo verdaderamente importante en nuestra vida, porque tiene el poder, la palabra de Dios tiene poder para darnos a nosotros, para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los demás que amamos y seguimos a Cristo. Entonces, la palabra de Dios es que transforma. Ese es el punto. La palabra de Dios es una verdad que transforma. Y una pregunta que podemos hacernos, ¿cómo podemos ser transformados? Obviamente por la palabra. Hoy en este tiempo, mucha gente está empanicada, mucha gente está preocupada y probablemente usando la lógica con mucha razón, porque hay muchas cosas que están ocurriendo y no se sabe cómo se van a resolver ya en una forma directa en nuestras vidas, no sabemos cómo vamos a resolverla, pero Dios es bueno. Y Dios mira por sus hijos y Dios va a suplir toda necesidad que tengamos nosotros en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos ser transformados? Solamente por el poder de la palabra. Es la única manera que podemos ser transformados. De una mente ocupada a una mente que confía. De una mente que está empanicada a una mente y a un corazón que está confiando en la protección de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser transformados? Por el poder de la palabra, por medio de la palabra. Entonces, la palabra tiene poder para sobreedificarnos. Entonces, eso es algo bien importante. La verdad que transforma es la palabra de Dios. Ahora, una cosa agregada a eso que quiero compartir es la palabra que nos dice ahí, que acabamos de leer, Hechos 20:32, la palabra nos santifica. Ese es el punto número 2 que quiero tocar. En Juan 17:17, dice, Jesús oró por los discípulos. Jesús oró por los discípulos. Ahora, dice ahí algo también bien importante. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Entonces, Él oró por sus discípulos. Yo creo que es bien importante entender que hoy en este tiempo necesitamos orar más. Necesitamos tomar la palabra de Dios como algo que nos va a sostener. Es como algo que nos va a nosotros a ayudar para sostenernos en medio de lo que está ocurriendo en el mundo. Jesús oró por sus discípulos. Su iglesia. Jesús está orando por su iglesia, que su iglesia permanezca firme, que su iglesia se discipline en las disciplinas, valga la redundancia, en las disciplinas espirituales. Entonces, Jesús oró por los discípulos, santifícalos en la verdad. Y la palabra de Dios tiene el potencial de santificar nuestras vidas. Santificar nuestras vidas significa apartarlas, separarlas, solamente para concentrar nuestra atención en Dios y no poner nuestra mirada en otras cosas que van a desviarnos y van a sembrar temor y miedo en nosotros. Se escuchan los números de estadística que
en la televisión, en los noticieros, que van quién sabe qué tantos infectados, que van quién sabe qué tantos muertos, y todo esto genera una psicosis, una situación en la cual la gente empieza a tener temor. ¿Y qué tal si me da a mí? ¿Qué tal si me muero? ¿Qué tal si alguien me pega este virus? ¿Y qué tal si entro en una situación de muerte? Bueno, es importante entender que de una forma o de otra vamos a morir. Ajá, eso es importante entenderlo. Pero nuestra confianza está en el Señor. Y si nuestra confianza está en el Señor, vamos a confiar que Él nos va a proteger. Ahora, si Él quiere que vayamos con Él, nos vamos a ir con Él. Y si Él quiere dejarnos, Él nos va a dejar. Entonces, es esa confianza que debemos tener. Entonces, el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios. Es bien importante eso. El Espíritu de Dios usa la palabra para hacernos como Cristo. Él nos hace como Cristo. Empezamos a pensar como Jesús. Jesús tenía una confianza increíble en el Padre, en las promesas de su Padre. Y entonces nosotros también tenemos que tener esa confianza en la palabra de Dios, en sus promesas. Entonces, ¿cómo debemos llenar nuestras vidas de su palabra? Bueno, hay que leer la palabra. Tenemos que hacer varias cosas en esto. Tenemos que leer la palabra, memorizar la palabra, si eso es bien importante, porque quizás mañana ya no tengamos Biblias, o el otro mes, o el otro año, de aquí 5 años, yo no lo sé. Necesitamos memorizar la palabra. Necesitamos también aplicar la palabra a nuestra vida. Aplicar la palabra. Necesitamos entonces también darnos cuenta que esta disciplina es bien importante. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a Hebreos capítulo 4 en el verso 12. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Punto que quiero desarrollar ahorita en este momento. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra? Es viva y es eficaz. ¿Qué es lo que nos dice así a primera vista estas palabras que estamos leyendo en la Biblia, 4:12 de Hebreos? Que la palabra de Dios es viva. O sea, la palabra de Dios tiene vida. Tiene vida y tiene el potencial de darnos vida a nosotros. Cuando alguien recibe a Cristo, empieza una aventura y cuando empieza a recibir la palabra de Dios, esa palabra le da a esta persona, le da vida. Hay una palabra que describe vida en el idioma griego, en el idioma hebreo. Zoe significa vida, pero vida que proviene de Dios. No vida humana, sino vida que proviene de Dios. Zoe, Z-O-E, vida. Entonces, la palabra de Dios es viva, o sea, significa que tiene vida. Y aparte de eso dice que es eficaz, que sirve para el efecto para la cual fue dada. Entonces hay un medicamento que puedes tomar, te dicen este medicamento es muy eficaz. Entonces Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, fíjense lo que dice Hebreos más 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, tiene esas características, es viva y es eficaz. Y tiene el poder para dividir las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Entonces, aquí en esta parte que estamos leyendo, Hebreos 4:12,
Eso es lo que nos está diciendo. La palabra de Dios tiene vida y es efectiva para tratar con lo impuro de nuestras vidas. Y yo creo que es necesario que nosotros empecemos a ver la importancia de purificar nuestras vidas. O sea, yo quiero purificar mi vida. Yo quiero que tú purifiques tu vida también. Quiero animarte para que busques pureza en tu vida, pureza en tu mente, pureza en tu corazón. Porque Jesús viene por una iglesia que está preparada, con su vestido blanco, sin arrugas, sin mancha. Entonces necesitamos ser una iglesia que está pura, y eso significa limpia. Entonces no podemos dejar que el pecado, la carne o cualquier otra cosa realmente manche este vestido que debemos de tener nosotros en nuestra vida. Necesitamos orar por pureza espiritual, pureza de Dios, pureza. Yo quiero tener pureza de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos hace ver dónde hay que cambiar en nuestra vida. La palabra de Dios, cuando la leemos, entonces la misma palabra nos va a discernir nuestro corazón, nos va a mostrar en nuestra vida dónde necesitamos cambiar. Cuando nosotros no realmente cambiamos, es porque no estamos permitiendo que la palabra de Dios haga su trabajo. Entonces tenemos que dejar que la palabra de Dios haga su trabajo, que nos limpie, que nos purifique, que nos dé un corazón realmente puro. Ajá. Entonces, ese es el siguiente punto. Entonces, la palabra, estamos hablando de la palabra. Acuérdense de lo que es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de la palabra. Entonces, otro punto más que es importante en esto es en Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Corruptible quiere decir que se corrompe. Incorruptible, que no se corrompe. Siendo renacidos, habla de nosotros, siendo renacidos, no de simiente corruptible, simiente es semilla. Entonces nosotros hemos sido renacidos no de semilla que se muere, es lo que está diciendo en otras palabras, sino de incorruptible, de semilla incorruptible, semilla que no se muere. Hemos recibido la semilla de la palabra de las vidas, una semilla que no muere, una semilla que está viva. Acuérdense que estábamos leyendo hace un momentito. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Ahí está, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hay algo bien importante aquí que necesitamos poner atención en lo que dice aquí. Entonces, la palabra de Dios es una semilla, incorruptible, una semilla que no se corrompe, una semilla que tiene el potencial de darnos a nosotros vida. Entonces, por esa razón necesitamos leer la Biblia. Por esa razón necesitamos meditar en la palabra de Dios. Por esa razón, en las noches tenemos que pensar en la palabra. En la mañana tenemos que pensar en la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Siendo renacidos no de simiente corruptible, siendo renacidos no de semilla que se muere, sino de semilla que no se muere, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra que ha sido hablada a nuestro espíritu. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos totalmente muertos acá por dentro.
estábamos vivos físicamente, respirábamos y nos movíamos, pero eso es físicamente. Espiritualmente estábamos muertos. Pero cuando recibimos a Cristo, la palabra de Dios vino y entró a nuestras vidas y hizo su trabajo. ¿Cuál fue su trabajo? El trabajo de la palabra de Dios es traernos vida, y vida de Dios, no vida de aquí del mundo. Entonces, recibimos la semilla que no se corrompe, sino la semilla que no se corrompe. Entonces, dice aquí la escritura en 1 Pedro 1:23, la palabra que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, no cambia. La palabra de Dios fue ayer, en el tiempo de los patriarcas, como en el tiempo de Abraham, David, y Jacob, y todos los demás del Testamento, como lo fue para los creyentes del Nuevo Testamento, que fueron los discípulos y todos los demás que siguieron y recibieron la palabra. Fue tan efectiva para ellos como lo fue para los del Antiguo Testamento y como lo es para la iglesia de hoy. La palabra de Dios. Entonces, hay algo bien importante que también meditar en esto. La palabra de Dios es eterna y no cambia. La palabra de Dios es eterna. Dios te bendiga, Rudy. God bless you, Rudy. Hemos sido renacidos, no de semilla que se muere, pero de semilla que no se muere. Entonces, 1 Pedro 1:23. Ahora, estábamos hablando que la palabra de Dios es eterna y no cambia. La palabra de Dios es eterna, o sea, no se acaba mañana, no se acaba. La palabra de Dios es para siempre. Y lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Si Él nos ha prometido vida eterna, Él no dijo una cosa ahorita y luego después cambia mañana o cambia de aquí a 1 año, 5 años o 10 años. No, Él no cambia. Su palabra es firme, su palabra es una promesa que Él cumple. Y entonces la palabra de Dios es eterna y no cambia. Nosotros aquí tenemos la experiencia de poder conocer gente que habla y nos promete alguna cosa, pero luego ya después no cumple, porque somos seres francamente que tenemos debilidades y problemas en el aspecto de cumplir lo que prometemos, pero no con Dios. Con Dios lo que te promete, Él lo cumple, porque su palabra vale mucho. La palabra del hombre ya perdió su valor, pero la palabra de Dios no ha perdido su valor. Así es, amén. Entonces, cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Entonces, estamos hablando, acuérdense que lo que estamos hablando ahorita, el tema es la palabra que transforma. La palabra que transforma. Y la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Nos hace nuevas personas, nos pone nuevos pensamientos en nuestra mente. Porque ahora yo no pienso como yo pensaba antes. Pues simplemente porque la palabra vino a hacer su obra, su trabajo en mi vida. Y por eso pienso diferente ahora. No pienso como piensa el resto del mundo, como piensa la sociedad, como piensan las filosofías de hombres. No, ahora yo pienso como piensa Dios. Y yo quiero pensar en todo tiempo como piensa Dios. Porque eso es lo que realmente va a cambiar mi vida. Es lo que me va a mí ayudar a mantenerme centrado en la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos. Entonces, cuando Dios habla, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque Dios es la palabra hablada. Todo lo que existe, existe porque Dios lo habló. Hay algo bien importante en esto. Todo lo que existe, todo lo que nos alcanzamos a ver en el aspecto de creación, existe porque Dios lo habló así. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, nos habla de la creación.
hasta el capítulo, cerca del capítulo 3, donde nos habla de la caída ya del hombre. Pero en los primeros capítulos, en el primer capítulo, nos habla que la desordenada y era un caos. Entonces, cuando Dios habló, haya luz, se hizo la luz. Dios, por medio de su palabra es una palabra creativa. La palabra de Dios es algo que trajo a crear cosas que no existían. Todo lo que existe porque Dios lo habló. Cuando Dios dijo, haya árboles, hubo árboles, y Él habló, y se cumplió lo que Él ordenó. Entonces, aún nosotros hemos sido creados por el poder de su palabra. Entonces, otro punto que quiero tocar aquí es, la palabra genera vida. Es bien importante que podamos amacizar bien, que amacicemos bien. La palabra genera vida. O sea, la palabra de Dios genera vida. Entonces, esta palabra tiene el poder de generar vida. Entonces, genera vida. Aparte de generar vida, genera fe también, la palabra de Dios. La palabra de Dios también genera esperanza. La palabra de Dios también genera, entonces, genera vida. Entonces, estos elementos que estoy mencionando ahorita son elementos que suceden cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder creativo, porque es Dios el que la habla. La palabra de Dios entonces genera vida, fe, esperanza, y eso es bien importante. La palabra de Dios genera vida. La palabra de Dios crea fe en nosotros. La palabra de Dios produce cambios en nuestra vida. La palabra de Dios asusta al diablo y produce milagros. Sana heridas la palabra de Dios. La palabra de Dios edifica el carácter. La palabra de Dios imparte alegría. La palabra de Dios supera la adversidad. La palabra de Dios derrota la tentación. La palabra de Dios da esperanza. La palabra de Dios suelta poder. La palabra de Dios limpia nuestras mentes y hace que las cosas existan. Entonces, aquí tenemos toda una serie de elementos que suceden cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. La palabra de Dios vamos a tomar parte por parte. La palabra de Dios genera vida. Ya estuvimos hablando de eso. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando la palabra de Dios vino a nuestras vidas, entonces generó en nosotros vida. Cuando no teníamos vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero entonces cuando recibimos a Cristo, la palabra de Dios, entonces eso tuvo el poder para generar vida en nosotros. Entonces empezamos a actuar como personas que tenían la vida de Dios. Acuérdense que estábamos hablando de que Zoe es lo que significa vida, pero vida de Dios. Entonces, si tú te acuerdas, en la Biblia nos habla en Génesis que cuando Él creó a Adán, Él dice que Él sopló aliento de vida en su nariz, en sus nostrils, aquí en los orificios, y sopló vida, y entonces Él se convirtió en un alma viviente, dice la Escritura. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder creativo de generar vida. Entonces, cuando recibimos a Cristo y recibimos la palabra, entonces eso genera vida en nosotros y vida en abundancia.
vida no que se acaba mañana, pero vida que dura para siempre. Entonces tenemos también otras cosas que genera la palabra de Dios. La palabra de Dios genera también fe. Cuando recibimos la palabra de Dios, nuestras vidas recibimos la capacidad de creer, recibimos la capacidad de creer. Dios te bendiga, Chayo, Dios te bendiga. Recibimos la capacidad de creer. Ahorita en estos días que estamos viviendo, que nos toca vivir ahorita en este tiempo, francamente es difícil creer, pero en medio del caos y la adversidad tenemos que creer que las cosas van a cambiar. Tenemos que creer que lo que Dios ha prometido en su palabra, Él lo va a cumplir. Y que las cosas que están sucediendo porque Dios las está permitiendo. Y que de alguna forma nosotros necesitamos creer en sus promesas y necesitamos creer en Él. Es algo que es por nuestro bien también. Entonces, esta pandemia, este virus, cómo encontrarle el lado. Realmente por cualquier lado donde tú lo mires no lo vas a encontrar porque es algo adverso, algo negativo. Pero entonces cuando tú recibes o tienes la palabra de Dios en tu vida, entonces esa palabra de Dios en tu vida te permite a ti creer lo increíble, creer lo que no es creíble. Y eso significa creer que lo que Dios tiene preparado para nosotros, Él lo va a cumplir, lo va a llevar a cumplimiento. Entonces, hay algo bien importante. Dios te bendiga, Isabel. Me da gusto que estés conectada. Entonces, hay algo que tenemos que ver. Hay otra cosa que en este punto quiero resaltar. La palabra de Dios en nuestra vida no solamente genera vida, genera fe, pero también la palabra de Dios produce cambios. La palabra de Dios produce cambios en nuestra vida. La palabra de Dios, cuando la recibimos en nuestra vida, entonces empezamos a cambiar nuestra forma de pensar. Si antes pensábamos en una forma negativa, pensábamos sin fe, pensábamos francamente en una manera que nos llenaba de preocupación. Ahora que tenemos a Cristo en nuestras vidas, entonces podemos nosotros entender que o aprender que la palabra de Dios en nosotros produce cambios. Así es. Yo cambié no por mis esfuerzos personales. La razón por la que yo cambié y vamos a decir, es precisamente porque la palabra de Dios llegó a mi vida. Entonces, hay algo bien importante que nosotros necesitamos aprender de esto. La palabra de Dios produce cambios. Y nomás recibe la palabra de Dios y empieza a comprobar que cuando tú recibes la palabra de Dios va a empezar a generar cambios en tu vida. Tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de andar en esta vida, empieza a cambiar tu vida. Y no es por la religión, porque muchas personas lo atribuyen, es que es la religión lo que lo hizo cambiar. No es la religión. Quien te cambia es Dios, quien te cambia es Jesucristo, y quien te cambia realmente es su palabra en tu vida. Eso es lo que realmente te ayuda a cambiar. Entonces, hay otra cosa que tenemos que también aprender de esto. No solamente la palabra de Dios produce cambios, genera vida y crea fe en nosotros, pero también la palabra de Dios, si tú la tienes en tu vida, va a asustar al diablo. Hay algo interesante que quiero compartirles.
Cuando recibimos la palabra de Dios y realmente esa palabra llega a nuestras vidas y se siembra como una semilla, esa semilla, esa palabra que Dios siembra en nuestros corazones, va a ser una semilla que va a crecer en tu vida y va a ser algo verdaderamente poderoso, a tal grado de que el diablo va a tener temor de ti, porque antes nos manipulaba como él quería. El diablo nos manipulaba como él deseaba. Nos usaba para lastimar personas, nos usaba para afectar la vida de otros, pero entonces cuando nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestra vida, entonces esa palabra que recibimos en nuestra vida de parte de Dios, eso empezó a crear un temor empezó a crear un respeto, por así decirlo, de parte del diablo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque ya no iba a poder manipularnos como él nos manipulaba antes. Nosotros vamos a tener discernimiento. Discernimiento significa tú vas a recibir por medio de la palabra entendimiento de las cosas que son buenas y las cosas que no son buenas, las cosas que no son de Dios. Entonces el diablo entonces empieza a romper todo engaño y toda mentira que el diablo había metido en el corazón de nosotros. Entonces la palabra fue la que vino a realmente hacer una obra poderosa en nuestras vidas, que empezó a asustar al diablo. ¿Por qué asustar al diablo? Porque tú y yo nos podemos convertir en personas que podemos ayudar a otros, podemos orar por otros, liberarlos del cautiverio, liberarlos de las cadenas en las que muchas veces nosotros, cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas, estábamos atados por esas cadenas. Y entonces, esto es bien importante. Entonces, otra cosa más que genera la palabra de Dios en nosotros, produce milagros. Y aquí quiero decirte algo bien importante. Yo soy una prueba viviente. Yo soy una prueba viviente de lo que es el poder de la palabra. Yo estaba enfermo. Yo duré 3 años luchando con un problema de cirrosis. Ahora, cirrosis, tú y yo sabemos que es una enfermedad mortal. Es una enfermedad que francamente es como una sentencia de muerte. Es como para ir preparándote para morir. Algunas personas les dan unos meses de vida, a otros les dan 1 año, 2 años, 3 años, pero lo más que pueden durar una persona con cirrosis es, qué sé yo, 3, 4 años, atendiéndolo bien y comiendo sanamente y dándole todos sus cuidados que debe tener, pero realmente es una sentencia de muerte. Ahora, el Señor hizo un milagro con mi vida. El Señor me sanó. El Señor hizo que este hígado que estaba enfermo, este hígado que yo tenía, que estaba en la fase 4, porque no sé si usted sabe, pero estas cosas de la cirrosis, la gente va enfermando de una fase a otra fase a otra fase. Y son 4 fases las que se manejan. La primera fase, la segunda fase, la tercera y la cuarta fase es la última fase. Y esa es en la que yo me encontraba, en la última fase. Entonces, realmente no hay manera de explicarlo científicamente o médicamente, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo y su palabra creativa sanó mi hígado, de tal manera que empezó a funcionar mi hígado, siendo que mi hígado había dejado de funcionar. Y entonces mi hígado está funcionando perfectamente bien ahorita. Entonces, obviamente tengo que cuidarme, pero me encuentro bien, gracias a Dios. Pero todo se produjo gracias a la palabra que Dios habló a mi vida. Y si Él dijo, sé sano, y Él sanó mi hígado,
y de tal manera que ahorita doy testimonio de lo que Dios ha hecho y su palabra que Él habló a mi vida, Amén. que he sido sano. Entonces, la palabra de Dios en tu vida genera o produce milagros también. Entonces, hay algo tan importante que tenemos que también nosotros aprender de esto. ¿Qué más? Bueno, la palabra de Dios también sana heridas. La palabra de Dios, cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios, sana nuestras heridas. No hay nadie que no pueda reconocer que hemos sido heridos en el pasado, heridos por circunstancias, problemas, familiares, gente cercana a nosotros, compañeros de trabajo, etcétera. Hemos sido lastimados, hemos sido heridos y parece ser que la gente más cercana a nosotros son los que nos han a lo mejor lastimado más que otros. Pero de todas maneras, lo que estamos hablando aquí, que es que la palabra de Dios, cuando tú la recibes, tiene el poder de sanar tu corazón. Tiene el poder de sanar tu interior, sanar tu alma, sanar tu mente de los recuerdos dolorosos, del corazón lastimado. El Señor tiene el poder, por medio de su palabra, de sanarte y de restaurarte otra vez para que puedas otra vez continuar adelante en tu vida. Entonces, la palabra de Dios también sana heridas. ¿Qué edifica el carácter de una persona? La palabra de Dios edifica el carácter. ¿Qué significa carácter? Carácter es la integridad, la personalidad íntegra de una persona. Entonces te hace, no estoy hablando de carácter, no hablo de temperamento, porque son dos palabras totalmente diferentes. Pero edifica el carácter, es una persona sólida, una persona real, verdadera, en tus tratos con los demás, te hace una persona de carácter, te mantiene en la línea correcta. Entonces la palabra de Dios te cambia, la palabra de Dios te cambia, te hace una persona de carácter. Y entonces esto es otro punto importante. ¿Qué más? La palabra de Dios imparte alegría. Cuando recibimos la palabra de Dios en nuestra vida, nos alegra el corazón, simplemente nos alegra el corazón, nos cambia nuestro luto en danza, cambia nuestro luto en un tiempo de gozo, de alegría. La palabra de Dios hablada a nuestro interior, la palabra de Dios hablada a nuestra vida, cambia nuestras vidas y nos da alegría en lugar de luto. Entonces, hay personas que caminan amargadas, tristes, deprimidas, sintiéndose realmente mal por cosas que le hayan pasado en su vida, en el pasado, pero cuando recibes la palabra en tu vida, cuando recibes a Cristo y recibes su palabra, la palabra de Dios tiene el poder para traerte alegría a tu vida. Donde no había alegría, entonces el Señor te trae alegría, te trae sanidad. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Qué más hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Supera la adversidad. La palabra de Dios nos ayuda a tener el valor para enfrentar cualquier adversidad que tú estés pasando ahorita en este momento o que hayas pasado en el pasado. La palabra de Dios te da valor, te da coraje de enfrentar valientemente las cosas que están pasando ahorita en tu vida. Entonces, la palabra de Dios te da a ti el poder para superar la adversidad. O sea, tú puedes enfrentar cualquier situación que estés pasando y enfrentarla con valor y salir adelante. Entonces, ¿qué más hace la palabra de Dios en nuestra vida? Derrota la tentación. La palabra de Dios en nuestra vida nos ayuda a vencer la tentación. Todos nosotros vamos a ser tentados. La Biblia dice que Adán y Eva fueron tentados. Y Adán y Eva fueron tentados y cuando fueron tentados
a desobedecer a Dios, desobedecieron a Dios, y el resultado fue que fueron echados fuera del jardín del Edén, fueron separados de Dios. Y entonces la palabra de Dios es algo bien importante en nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos ayuda a derrotar la tentación del diablo. Vamos a ser tentados en un sinnúmero de situaciones y en un sinnúmero de cosas a través de lo largo de tu vida. Vamos a ser tentados a desobedecer a Dios, a meternos en problemas, a desviarnos en otras cosas que no son de Dios. Entonces, la palabra de Dios, cuando la recibes, entonces eso te da a ti el poder para derrotar la tentación. ¿Qué más hace la palabra? Nos da esperanza. La palabra de Dios nos da esperanza. Y es lo que estábamos hablando hace un momentito, hace un rato, que la palabra de Dios, cuando la recibes, entonces te da esperanza. ¿Esperanza de qué? De que las promesas de Dios que Él te ha dado a tu vida se van a cumplir, que no son cosas que simplemente fueron cosas que se prometieron y ya se olvidaron. Dios ya las olvidó, ya se olvidó de ti, ya se olvidó de mí. No, Dios sabe cuándo va a llevar a cumplimiento esas promesas que Él nos ha dado. Así es que la palabra nos ayuda a mantener la esperanza y el cumplimiento de su palabra. ¿Qué más hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Suelta poder. Poder no humano, poder no de aquí de la tierra, pero poder de Dios. El poder de Dios, cuando tú tienes la palabra, tienes poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Poder de Dios para superar la adversidad, para vencer al diablo, vencer la tentación, vencer la carne. Entonces, eso es lo que hace la palabra. Suelta poder en nuestras vidas, o sea, nos imparte poder su palabra. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan. Entonces, Él limpia nuestras mentes. La palabra de Dios, entre más llenes tu mente de la palabra de Dios, entre más la llenes de la palabra de Dios, entonces menos campo o espacio va a haber en nuestra mente para almacenar malos pensamientos, porque todos nosotros vamos a ser tentados a recibir pensamientos que no son de Dios, pensamientos del diablo, pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, de amargura, de lo que sea. Entonces, cuando recibimos la palabra, entonces nuestras mentes empiezan a ser regeneradas, limpia nuestras mentes, y entonces es algo bien importante. Ahora, no podemos vivir sin la palabra de Dios. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Ahora, todos nosotros sabemos que si no comemos, ¿qué nos pasa? Nos morimos, obviamente. Si no comemos taquitos, comida física, si no comemos, nos vamos a morir. Puedes aguantar un día quizás sin comer, 2 días quizás ayuno, 2 días quizás, a lo mejor muy apenas, tercer día, pero sin embargo, tarde que temprano te vas a debilitar y te vas a morir. Entonces, así como nosotros ocupamos de la comida material o comida física para darle a este cuerpo energía para caminar, para hacer las cosas que hacemos, así también nuestro espíritu necesita la palabra de Dios. Nosotros ocupamos la palabra de Dios para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestro corazón. Entonces, es importante, en 1 de Pedro capítulo 2, en el verso 2, y ya estamos terminando esta reflexión. Entonces, dice aquí, debemos desear la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver, 1 Pedro 2.2, vamos a ver.
Primera de Pedro 2:2. Aquí está. Primera de Pedro 2:2. Un momentito, Estamos aquí trabajando. Como decía el payasito, atrás de la raya que estamos trabajando. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. ¿Qué es lo que dice ahí Primera de Pedro 2:2? Estamos leyendo. Dice que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿De qué está hablando leche espiritual? Está hablando de la palabra de Dios. Dice, deseen. Desear significa yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Desear como niños recién nacidos. ¿Te has fijado cómo los bebés desesperadamente buscan el pecho de la mamá para alimentarse? Desesperadamente. Cuando les vas a dar el biberón, ¿verdad? ¿Cómo son los bebés? Están desesperados porque quieren empezar a chupar ese biberón porque ese biberón tiene la leche que ellos necesitan. Y entonces aquí, tomando esa analogía, dice desear como niños, es lo que dice el apóstol Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. O sea, debemos de desear la palabra de Dios, es lo que se está refiriendo. Deseen la palabra de Dios no adulterada. No adulterada quiere decir que no, sin quitarle ni ponerle, sino que simplemente tal cual es la palabra. Dice, para que por ella crezcan para salvación. O sea, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios cuando la recibimos en nuestra vida? Nos ayuda a crecer. Así como los bebés que son alimentados, esos niños están creciendo, están desarrollándose. Después de tener unos días de nacido, al ratito tienen 1 mes, 2 meses, 5 meses, etcétera, y están desarrollándose, están creciendo. ¿Por qué? Porque se les está alimentando. ¿Con qué? Con la leche. Y nosotros, cuando nos nutrimos de la palabra de Dios, que es la leche aquí espiritual de la que menciona primero Pedro, dice, cuando tomamos esa leche, ¿qué es lo que sucede? Vamos a crecer, vamos a desarrollarnos espiritualmente, obviamente. Entonces, hay algo bien, bien importante aquí que nos dice la Escritura. Entonces, bien bonito esta Escritura. Ahora, estamos terminando, les estaba yo comentando. Vamos a ir a Job 23:12. En Job, capítulo 23, en el verso 12, ahí nos habla de que qué tan importante debe ser para nosotros la palabra de Dios como comida. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Fíjate lo que está diciendo aquí Job, el que escribió este libro. Yo creo que la mayoría de ustedes está familiarizado con la vida de Job, el libro de Job. Entonces, dice aquí que Job, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Del mandamiento de sus labios, o sea, de su palabra de Dios, nunca se apartó él. Dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. A mí no deja de impactarme esta declaración de que prefirió más la palabra de Dios que el comer físicamente. O sea, escogió comer más espiritualmente. O sea, escogió más la palabra de Dios que llenarse con la comida física. O sea, poniéndolo en perspectiva, él estaba diciendo, me importa más tu palabra que cualquier otra cosa.
Y entonces esto es muy, muy interesante. Ah, Sí. Así es que en esta tarde le damos gracias a Dios por, por lo que el Señor nos ha dado, transformados por la palabra. Es lo que el tema que manejamos hoy, el tema que hablamos hoy, transformados por la palabra. Y lo que hace la palabra en la vida del creyente, lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios es una verdad que transforma nuestras vidas. Ajá. Entonces, hay algo maravilloso en eso. Así es que yo quiero dejarles este tema y espero que los que han estado conectados tengan su Biblia, hayan tenido su Biblia ahí, juntar las citas bíblicas y ustedes poderlos leer ahí en su casa. Ahorita es un tiempo pues se acomoda bien. ¿Por qué? Porque estamos recluidos en las casas, no te dejan salir más que solamente a comprar lo necesario, pero regresas a tu casa y puedes abrir la Biblia y puedes empezar a estudiar lo que estuvimos hoy hablando, el tema de la palabra de Dios y sus efectos y lo que hace la palabra de Dios en la vida de todos nosotros que hemos creído en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Así es que en esta noche le damos gracias a Dios por todos ustedes que se han conectado, los que han apartado un tiempecito para estar conectados y la verdad lo hemos estado disfrutando. Quisiéramos más bien estar todos juntos. Sé que por ahorita no es posible, pero ya estaremos reunidos otra vez como grupo. Entonces, mientras llega ese día, vamos a estar usando las redes sociales para compartir la palabra. Así es que les amamos muchísimo, les queremos bastante y esperamos verlos a través del Face el día de mañana en la reflexión a las 12 del mediodía. Tenemos una reflexión siguiendo el devocional. Estamos leyendo martes a viernes a las 12 del mediodía. Y por supuesto los miércoles, como hoy, estuvimos también reuniéndonos, o sea, virtualmente por medio del Face. Y el domingo a las 11 de la mañana estaremos otra vez. Pero todavía mañana tenemos reflexión devocional. Mañana es jueves, si no estoy equivocado. Jueves y viernes tenemos todavía devocional a las 12 del mediodía. Los que se gusten conectar ya saben que son bienvenidos. Que Dios les bendiga muchísimo y sigamos orando y sigamos leyendo la palabra de Dios porque nos va a ayudar muchísimo a nuestra vida. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Hasta luego. Bye bye.